Tres embarcaciones notorias en la historia. Ese va a ser el tema que nos va a ocupar ahora en la hora bautista. Tres embarcaciones notorias en la historia. La primera de ellas la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Y esta embarcación es la que conocemos como la del arca de Noé. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de ello. Génesis, el capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de Dios: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí la palabra de Dios nos habla de los días en que la tierra se corrompió. Un alto nivel de corrupción moral, corrupción social y corrupción espiritual. La violencia fue una de las características sobresalientes en aquella generación que mostró la evidencia de que la gente estaba viviendo lejos de Dios. Otra vez, la violencia fue una de las características sobresalientes en aquella generación, lo que demostró que la gente estaba viviendo lejos de Dios. Y Dios se decidió a intervenir en la historia humana. Y eso lo vamos a ir viendo cada vez que el pecado llega a su punto más alto. Dios interviene en la historia humana. En los días de Noé, Dios intervino trayendo un juicio, trajo el diluvio, un juicio a través de las aguas, y toda aquella generación murió, excepto los que entraron en el arca con Noé. Y es bueno que digamos que cada vez que Dios envía un juicio, Dios también provee para el hombre una vía de salvación. Quiero repetir ese concepto. Cada vez en la historia que Dios envía un juicio, Dios también provee para el hombre una vía de salvación. Aquí en esta generación de Noé fue el arca. Y allí después vino aquel juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ese fue un juicio diferente, porque aquel juicio no fue en agua, sino que fue en fuego y azufre. Ahora, Sodoma y Gomorra, la causa de su destrucción fue porque allí fue la cuna de la perversión, la cuna de la inmoralidad. Y cuando el pecado tocó su punto más alto, Dios intervino con ese juicio de fuego y azufre. Y ahora, para el tiempo que tenemos por delante, cuando lleguen los días de tribulación y gran tribulación, del cual habló el Señor Jesucristo, Dios volverá a participar en la historia humana trayendo un juicio de fuego. De eso haré una mención más adelante. Pero volviendo aquí al arca de Noé, Dios le estaba dando a Noé instrucciones precisas de cómo debía construir el arca y qué clases de materiales se debían emplear. Aquí en esta arca tenía que ser con madera de gofer. Esa palabra gofer es la que nosotros conocemos hoy como la madera de ciprés, la madera del árbol que se llama ciprés.
Y dice que la tenía que calafatear por dentro y por fuera con brea, es decir, lo que nosotros hoy también le llamamos el asfalto o el bitumen. Eso era para que el arca fuera algo impermeable, que no pudiera entrar ni una gota de agua. Esa arca tenía que tener 3 pisos y tenía que tener ventanas y puertas, y Noé iba a ser el pregonero de justicia. Durante 120 años Noé iba a estar trabajando en la construcción de esa arca, y también iba a estar predicándole a su generación que el juicio de Dios se avecinaba, que el juicio de Dios se aproximaba, y el único modo de ser salvo era entrando en esa arca. Nunca había llovido sobre la tierra, la lluvia era algo totalmente desconocido y nunca se había visto antes, ni siquiera se había oído mención de lo que era un arca. Pero Noé, siendo un hombre fiel, justo en su generación, él seguía al pie de la letra todas las instrucciones que Dios le daba y estuvo construyendo esta arca. Lo que vemos aquí, hay algunos que le llaman una caja, porque ese era como el formato, una arca, en una forma de caja. Y Dios le da aquí las dimensiones. Tenía que tener 133 metros de largo. Pues eso es la medida, y tenía que tener 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Para los que están escuchando por primera vez sobre la medida del arca de Noé, era de 133 metros de largo, es decir, como 1,5 cuadras, y tenía que tener 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Nunca había llovido, lo hemos dicho, esto era una novedad, pero Noé decía que iba a llover, que iba a venir el diluvio y que ese juicio iba a tener un alcance universal. Había allí muchos burladores, por supuesto, que se reían de Noé y que le tildarían como que él fuera un hombre que estaba mal de su cabeza. Quizás le dirían que él era un viejo loco, pero Noé estaba confiando en la palabra de Dios y Noé siguió las instrucciones de Dios. Noé le creyó a Dios que él iba a enviar el juicio en forma de diluvio. Y lo cierto es que ese juicio se manifestó. El día que Noé entró en el arca con su familia y se cerró la puerta, se terminaron las posibilidades que el mundo fuera salvo. Solamente fueron salvos los que lograron entrar al arca. La puerta se cerró, y yo quiero que recuerde este detalle, que lo voy a volver a mencionar al final del mensaje. La importancia de la puerta en el arca y lo grave que sucedió cuando esa puerta se cerró. Seguramente toda aquella gente, ahora que empezaron a sentir las gotas y el agua empezó a aparecer por todas partes, las fuentes de las aguas se rompieron, dice la Biblia, y podemos imaginar a esa gente desesperado golpeando en el arca, pidiéndole a gritos a Noé que abriera la puerta, porque ahora sí le creían y querían ser salvos, pero ya era tarde. Tuvieron 120 años para creer en ese juicio que iba a venir, y tuvieron la posibilidad de trabajar en el arca, no lo hicieron. Tuvieron la posibilidad de entrar en el arca y ser salvos, no lo hicieron. Hoy nosotros, como Iglesia de Cristo, estamos predicando sobre un juicio que se avecina. La Biblia lo menciona, y muchos de esos detalles del juicio que se aproxima está en el libro de Apocalipsis. Solamente lo menciono así al pasar, pero hoy también la reacción de la gente es similar a la de los días de Noé. La gente nos mira con cara de incredulidad, con ojos extraños. La gente le resulta como algo raro que estamos hablando de un juicio que se aproxima, pero también le estamos diciendo a nuestra generación que hay salvación en Cristo. En el libro de Génesis, Dios proveyó el arca como medio de salvación para el juicio que se aproxima sobre este mundo. Dios proveyó la persona de Jesucristo para que todos se encuentren en él, el refugio perfecto, un refugio eterno, una salvación por siempre. Aquí tenemos la primera embarcación de la historia, el arca de Noé. Fue una embarcación notoria, no pasó desapercibido, aún en el campo de los ateos y de los escépticos y de los agnósticos se habla del arca de Noé. Y allí está, en el monte de Arará, lo que hoy es el país de Turquía. Hoy es una zona que está allí custodiada, pero se puede ver allí en la cima del monte Arará el arca de Noé.
Hecho real, otro hecho que certifica la realidad de ese arca y de este evento, porque esto no es una historia, no es un libro de cuentos, es la verdad de Dios, es lo que la Biblia enseña sobre el arca de Noé. No solamente puede ver ese arca hoy en Turquía, en el monte Ararat, sino que también usted cada vez que después de una lluvia aparece el arco iris, esa es la señal del pacto de Dios con el hombre, de que nunca más iba a destruir al mundo por medio de un juicio de agua. Ese arco iris que aparece en todos lados, esa es la certeza de que hubo un juicio de Dios, que hubo un diluvio y hubo un arca como medio de salvación. La segunda embarcación más importante en la historia es la que nosotros conocemos como el nombre del Titanic. El Titanic fue un gran transatlántico, el más grande en la historia, pero también fue el protagonista de la tragedia marítima más grande en la historia. El Titanic, cuando fue construido, tenía una longitud de 4 cuadras. El arca de Noé, dijimos, 1,5 cuadras. El Titanic tenía 4 cuadras, tenía capacidad para 4.400 personas. El Titanic contaba con una cantidad de motores con 50.000 caballos de fuerza y el Titanic subió a bordo 2.538 personas, de las cuales 1.527 murieron cuando se sumergió allí en las aguas frente al Cabo Rice. El Titanic era conocido como un coloso del mar. El Titanic por aquellos días era como un verdadero palacio flotante. Era algo grandioso y había una empresa, una compañía que se llamaba La Estrella Blanca, era una compañía marítima y ellos dijeron que el Titanic ni siquiera Dios iba a poder hundirlo. Todos hablaban acerca de él como el insumergible. En el Titanic se podía ver el reflejo del lujo y de la seguridad y del modernismo. El primer viaje y último, eso fue, como se dice, debut y despedida. Salía de Liverpool, Inglaterra, hacia Nueva York. Y allí se dice que en la parte delantera del Titanic tenía una inscripción en inglés que quería decir no hay Dios o ni Dios podrá hundirlo. Eso era todo allí como un gran desafío, pero aquel día del 15 de abril del año 1912, ese gigante del mar chocó con un iceberg. Se dice que ese iceberg sobresalía del agua como unos 300 metros y de pronto se encontraron frente a frente el coloso de acero y el coloso de hielo. La colisión, el choque era algo inevitable. Todas las maniobras que se hicieron para evitar ese choque resultaron totalmente inútiles. Y el Titanic, esa gran embarcación, fue herida de muerte y allí encontró una sepultura de hielo, una lápida, y allí surgió como un hongo de vapor y fuego. Y ese era el testimonio de que el Titanic estaba yendo al fondo del océano. En esas aguas del Atlántico Norte, el transatlántico más famoso terminó su primer y único viaje. El insumergible no era tal. La embarcación que hacían alarde que ni Dios pudiera hundirlo, allí estaba ahora yéndose hacia el fondo del mar. Pero hay más detalles sobre esa tragedia marítima, porque el hombre en su vanidad hizo que no hubiera botes salvavidas suficiente para todos. Llevaron allí algunos nada más, e incluso se habla de que ellos llevaron algunas bengalas de color blanco, que si querían comunicarse con otro barco para pedir ayuda, auxilio, para denunciar una situación de emergencia, tenían que usar bengalas de color rojo, pero se dice que solamente tenían bengalas de color blanco, que eso lo que significaba era nada más que un envío de saludo a otra embarcación en la zona. El capitán Smith, él no quiso oír ninguna de las advertencias que se le hicieron de los peligros del iceberg. Durante 6 advertencias se les dijo sobre los peligros, pero estos estaban confiando en esta gran embarcación y estaban creyendo que ni Dios iba a poder hundirlo. Cuando leemos en la Biblia, en el libro de Job, hay algo que me llama poderosamente la atención y lo voy a compartir con ustedes, mis amigos oyentes. Dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 37 y en el versículo 10, las siguientes palabras. Dice la Biblia: por el soplo de Dios
se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Otra vez, Job 37:10 dice la Biblia, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Pues eso es lo que esperó al Titanic. Una tumba de hielo. Allí en esas aguas congeladas se quedó su sepultura. Pero esto tiene una reflexión para nosotros. Aquí hay un llamado de atención porque usted y yo hoy estamos transitando por las aguas embravecidas de la vida. Estas aguas embravecidas y turbulentas de la clase de vida que estamos llevando. Y muchos estamos confiando que llegaremos a buen puerto, considerándonos buenas personas, amables, agradables, solidarios con otros, pero todas esas clases de características que puede haber en nosotros, que pueden ser algo muy loable, no son suficientes para darnos salvación, no son suficientes para asegurarnos un lugar en el cielo. Por eso nosotros tenemos que pensar claramente en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Las aguas, las corrientes de esta vida, de este mundo, son embravecidas y usted y yo tenemos que estar en una embarcación segura. Recuerde, en esa tragedia marítima, 1527 personas murieron. Muchos en esta generación también están muriendo y no les esperará el fondo del mar, sino un lugar más terrible que la Biblia nos habla, y es el mismo infierno. Quiero hacer una mención sobre este lugar. Leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, dice la palabra de Dios aquí por labios del Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, el capítulo 12, dice la palabra, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y nosotros sabemos quién puede hacer eso, es Dios. El infierno es un confinamiento. El infierno es descrito en la Biblia como un lugar de tormento. Hay muchos predicadores que no quieren hablar sobre este lugar porque le suena al auditorio como algo negativo, como algo que puede producir alguna clase de susto, de preocupación desmedida en la gente. Pero un predicador de la Biblia jamás debe esconder el mensaje. Un predicador de la Biblia jamás debe esconder la verdad. Debe darla a conocer al pueblo. Y el mismo Señor Jesucristo en los 4 evangelios habló más veces acerca de el infierno que del cielo mismo. Eso habla de la importancia del tema. Y ahora Jesús dice, temed, temed aquel que puede echar vuestra vida en el infierno. Es el lugar, dijo Jesús, donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Todos aquellos que no entraron en el arca de Noé, pues allí están, en ese lugar. A muchos de esos que se hundieron con el Titanic, porque hubo algunos cristianos que se hundieron allí. Ellos estarán en el cielo, pero los que no conocían a Cristo están abrazados por las llamas eternas del infierno. Como decía allí Homero en la Ilíada, aquel lugar donde no hay salida, las jaulas de fuego. Piso de fuego, paredes de fuego, techo de fuego. Ese lugar que la Biblia le llama infierno, que le llama Hades también. Ese lugar, dijo Jesús, deberías preocuparte por quién puede enviarte a ese lugar. El arca de Noé fue el medio de salvación. El Titanic, la segunda embarcación más notoria de la historia, se fue al fondo del mar. Y aunque muchas décadas después fue rescatado, allí fueron 1527 las víctimas fatales. Pero ahora quiero hablarles unos pocos minutos de la tercera embarcación más notoria. Primero el arca de Noé, segundo el Titanic, y ahora quiero hablarles de la embarcación de la gracia. Usted preguntará, ¿a qué se refiere, predicador, la embarcación de la gracia? Dice la Biblia en la carta que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 y en el versículo 11, dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres.
Otra vez, dice la Biblia, Tito 2, verso 11, dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios es la persona de Cristo. Cristo se manifestó en este mundo y Él allí en la cruz del Calvario 2000 años atrás, donde los hombres le pusieron en esa cruz. De esa cruz Él la usó como un púlpito para darle un mensaje a la humanidad, un mensaje de amor por el hombre pecador, un mensaje de amor por el hombre que está perdido en sus delitos y pecados. Allí en la cruz del Calvario fue donde hubo lo que la teología se resume en 4 palabras: Jesús murió por mí. Oh, no hay que andar debatiendo tantas cosas alrededor de la Biblia, sino que es suficiente entender el mensaje de Dios al hombre en esas 4 palabras: Jesús murió por mí. Oh, allí la gracia de Dios se manifestó. Y ahora usted entiende por qué Cristo murió en esa cruz, porque Él quiere salvarle. Dice la palabra de Dios aquí en la Biblia, en Efesios, la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Efesios, dice capítulo 2, versos 8 y 9, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie irá al cielo por sus obras, nadie irá al cielo por su conducta. Usted puede ir al cielo si tiene su fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, porque es don de Dios, don de Dios. Esa palabra don en el contexto significa un regalo, y ese es el regalo más hermoso, más maravilloso, espléndido que Dios puede darle al ser humano, una salvación que es eterna, y esa está en Cristo Jesús. Los que entraron en el arca con Noé pudieron salvarse. Todos los que quedaron afuera se perdieron. El día que Noé entró en el arca y cerró la puerta, ya nadie más pudo ser salvo. Y ahora dice aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y versículo 10, dice el Señor Jesucristo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Otra vez dice Jesús, Juan 10, verso 10, dice aquí versículos 9 y 10, dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Oh, esa puerta hoy está abierta. La puerta del arca de Noé se cerró y todos los que quedaron afuera se perdieron bajo las aguas del diluvio, bajo las aguas del juicio de Dios. Hoy Jesucristo es la puerta. Esa puerta está abierta. Hoy está abierta. Mañana puede ser tarde. Hoy usted tiene la oportunidad de entrar por esa puerta que es Cristo y alcanzar la salvación eterna, la vida eterna que Dios promete en su palabra. Como dice el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que usted pueda recibir ese regalo de Dios, salvación eterna en Cristo. La puerta está abierta todavía para usted. Esas 3 embarcaciones notorias de la historia nos enseñan sobre la urgencia, la gran necesidad de nuestras almas de ser salvas para siempre y salvas por Cristo Jesús.